Ruth capítulo 4 versículos 1 al 12. Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y él se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Recompensa otorgada es el título de este sermón. Nuestro Señor Jesucristo habló mucho acerca de las recompensas que Él otorgará. Por ejemplo, hablando acerca de la ayuda a los pobres, dijo lo siguiente: cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Jesús está afirmando que quienes anuncian sus donativos son hipócritas porque pretenden dar cuando en realidad su intención es recibir la honra de los hombres. Y declara que la honra que reciben es la única recompensa que recibirán, es decir, ya no les aguarda ninguna recompensa futura de parte de Dios. Algo similar dice en Apocalipsis 22:12. Allí Jesús afirma que Él viene pronto y que entonces recompensará a todo ser humano de acuerdo a sus obras. Su retorno debe verse en el telón de fondo del juicio final, en cuyo tiempo los justos entrarán a su recompensa celestial y los malos a las tinieblas de afuera. Sin embargo, debemos recordar que en las Escrituras no hay justicia por obras. Es decir, la vida eterna no se obtiene por obras, sino que es por la pura gracia de Dios. Ahora bien, en el capítulo 4 de Ruth vemos las recompensas que reciben algunos de los personajes de esta historia. Hoy veremos las recompensas del pariente más cercano y la recompensa de Boaz. Debemos recordar que en el capítulo 3 descubrimos que había otro pariente más cercano que Boaz, y a él le tocaba, o él tenía el derecho de redimir a Ruth. Y aunque nosotros no lo conocemos,
nosotros pensamos que este hombre no puede ser el ideal para casarse con Ruth. Sin embargo, sigue el suspenso y no sabemos con cuál de los dos se casará Ruth. Así que debemos de notar que la elección de marido para Ruth no es el único tema que trata este capítulo. Al final de este libro se revela que en este proceso Dios también ya está preparando el camino para el rey que necesita su pueblo. Y así se nos enseña que no es solo una historia de fidelidad del pacto de Dios hacia Ruth y Noemí, sino que más bien se trata de la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo Israel. Los israelitas ni siquiera han pensado en pedir un rey y sin embargo Dios en su providencia ya está haciendo los preparativos para suplir esa necesidad. Nadie hubiera imaginado que al final de esta historia terminaría con esto. Así que veamos en primer lugar la recompensa del pariente más cercano. Boaz no perdió tiempo para buscar la solución a la situación de Ruth. En el versículo 1 leemos que Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Él estaba buscando hablar con el pariente más cercano. Las poblaciones amuralladas de Canaán no disponían de grandes plazas para las reuniones públicas. Los asuntos de carácter civil eran tratados a la sombra de las puertas de la ciudad. Allí se llevaban a cabo todas las reuniones y se realizaban todas las transacciones legales. Es por eso que Boaz va y trata de encontrarse para solucionar este problema con este pariente. Y es allí donde se encuentra con este misterioso extraño. Notemos, hermanos, que la historia o el narrador llega al punto de que omite el nombre de este personaje. El autor ha decidido no revelar el nombre de este pariente y para nosotros simplemente es conocido como el fulano. Algunos sugieren que el hecho de que no se revele su nombre era un tipo de justicia poética, ya que se rehusó a convertir en el redentor de Ruth. El doctor Ian Duguid dice que cuando Boaz lo llama, literalmente le dice: ven aquí, Peloni Almoni, y que es una frase con rima, pero sin sentido, que es aproximadamente equivalente a nuestro fulano de tal. También vemos, hermanos, en el versículo 2 que Boaz reúne a 10 de los ancianos, porque probablemente ese era el quórum que se necesitaba para hacer una decisión oficial. De hecho, siglos más tarde, ese fue el número que llegó a requerirse para realizar la bendición en las bodas judías y también para formar el quórum para una reunión en la sinagoga. Así que una vez que Boaz tuvo al señor fulano ante este grupo de 10 testigos, inmediatamente aborda el tema. En los versículos 3 y 4, como ya lo leímos, Boaz le hace saber que Noemí tiene un campo y que necesita venderlo. Le explica que él es el primero en la fila y Boaz necesita saber si él está interesado en redimir. Como podemos ver, hermanos, esta parecía una oportunidad tan prometedora que el señor fulano aceptó instantáneamente. La última parte del versículo 4 dice: yo redimiré. Es decir, él sabía que no existían herederos varones que pudieran algún día reclamar la tierra.
consideró que se trataba de una buena inversión, así que declaró su intención de ser el Redentor. De hecho, notamos, hermanos, que está muy dispuesto a cooperar. Belén era un pueblo, una ciudad muy pequeña, y seguramente se conocía todo el asunto acerca de Noemí, y es muy probable que ya el señor fulano tuviera un plan de hacer una propuesta de comprarle su campo en el futuro cercano. Pero entonces notamos que en el versículo 5, Boaz le comunicó una sorpresa. Boaz le dice que al comprar la tierra, también debía de casarse con Ruth para levantarle descendencia al difunto. Eso lo dice en el versículo 5. Y entonces notamos que de repente el señor fulano cambió de opinión. Mire lo que dice el versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Al escuchar esto, el señor fulano se retiró de este trato más rápido que si hubiese visto a un fantasma. Lo que un momento antes le había parecido como una buena inversión o una oportunidad única, es decir, el cuidar de una ancianita para después obtener este terreno, ahora se convirtió en una pesadilla de inversión. El señor fulano sabía que si Ruth le daba un hijo, este heredaría no solo la propiedad redimida, sino probablemente también parte de su propia heredad. Y en ese caso perdería el campo y no habría ningún beneficio para él. Y entonces todo lo que había invertido en cuidar a estas mujeres sería en vano. En otras palabras, el señor fulano estaba interesado en ayudar a los pobres siempre y cuando hubiese una recompensa para él. Pero ahora ya no habría ninguna recompensa. Ya no habría nada para él. Y por eso dijo: olvídalo, no invertiré en eso. Rechazó su derecho a comprar la propiedad porque no habría ninguna recompensa para él. Y por eso en el versículo 8 leemos: entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Esa era la forma de concluir un trato, y esa era la forma que el fulano estaba rechazando. Aquí, hermanos, nos encontramos ante una pequeña ironía del libro. El señor fulano no se compromete con Ruth a causa de su preocupación por su herencia y su nombre. Él pensaba que casándose con Ruth, su linaje y su prestigio quedarían perjudicados. Y sin embargo, hoy vemos que él es el único anónimo en nuestra historia. Muchas veces nosotros nos aferramos a nuestra lógica humana, a nuestros intereses creados por defender nuestros supuestos derechos y por asegurar nuestro futuro. La ironía es que al tratar de proteger su legado de esta manera, el señor fulano terminó quedándose sin nombre y perdiendo la oportunidad de participar en el mayor legado de todos. Él perdió la oportunidad de ser parte del plan de redención de Dios. Tristemente, a menudo evaluamos nuestra participación en la evangelización y los ministerios de misericordia de acuerdo a la misma proporción que el señor fulano. Preguntamos: ¿qué voy a obtener para mí? ¿Cuánto voy a ganar? Y por eso, al hacer la aritmética, obtenemos resultados completamente incorrectos, como es. Esto sucede porque dejamos a Dios fuera de la ecuación. Calculamos e insistimos que 2 más 2 tiene que ser siempre 4. Pero si continuamos haciendo eso,
vamos a perder la recompensa que Dios nos tiene preparada. Por ello, debemos de recordar que parte del mensaje del libro de Ruth nos recuerda que en el reino de Dios las cosas operan en un tipo diferente de cálculo. En el reino de Dios, el camino hacia la plenitud pasa a través del vacío. El señor fulano no hizo ese tipo de matemáticas y los números no le cuadraron. Se aferró a lo que tenía y como consecuencia perdió algo mucho más grande. Perdió algo que ni siquiera había soñado. Y lo más triste de la historia del señor fulano es que tal vez ni siquiera supo lo que estaba perdiendo. Deberíamos de aprender de esta lección para poder servir a Dios por encima de nuestros intereses. La recompensa de Boaz, en segundo lugar. Nosotros podemos mirar que Boaz adoptó un enfoque diferente al señor fulano, aunque esto requería sacrificio. Boaz aprovechó la oportunidad de dejar un legado para otra persona. Se preocupó por la ley de Dios más que por sí mismo. En contraste con el señor fulano, Boaz es una persona cuyo nombre será recordado mientras haya historia. Esto queda claro por lo que dijo cuando hizo la transacción en las puertas de la ciudad. Boaz enfatiza que han tenido lugar dos actos legales. Primero, que él asumió el derecho del pariente al redimir la propiedad de la familia de Elimelech, de mano de Noemí. Y segundo, que él adquirió el derecho a engendrar un heredero a Malón y tomar el matrimonio a Ruth. Con esto, nosotros podemos decir, hermanos, que Boaz era un estudiante de 10 en las matemáticas de Dios. Él calculaba los asuntos de forma diferente al señor fulano. Boaz tenía un corazón generoso para los pobres. Lo vimos anteriormente cuando, sin conocer a Ruth, él le permitió buscar en sus campos. Él simplemente era un hombre dadivoso. Boaz era el tipo de hombre que miraba las cosas de Dios antes que sus intereses. Ahora no se casaría con Ruth simplemente porque era bueno para él, sino que él estaba mirando la forma de ayudar. Él miraba los intereses de otras personas. Casarse con Ruth no era una buena inversión. Era, de hecho, algo así como cometer suicidio financiero. Porque si Ruth tenía hijos, él heredaría esa propiedad. Pero vos sabías que la sabiduría de Dios opera con un tipo de cálculo diferente al de la sabiduría del mundo. El cálculo de Dios es preferir lo que Él piensa de nosotros y no lo que el mundo dice. Vos estaba más preocupado por la capacidad de Dios para darle un gran nombre que por cualquier intento de preservar su propia reputación. Él tomó con gusto a Ruth como esposa y dejó en claro que la transacción no se trataba de él. No se casó con ella por interés propio, sino por el interés de los demás. Era para satisfacer las necesidades de estas mujeres. En el versículo 10 lo deja bien claro, dice así: y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón.
para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Humanamente hablando, esta no era la manera de buscar la fama. Pero ante los ojos de Dios, vos sabías que siempre sería famoso por este acto. El favor de Dios era más importante para vos que adquirir un nombre en el mundo. Debemos recordar que en la forma de obrar de Dios, hermanos, las recompensas no se aplazan siempre. Aunque vos no eras motivado por las alabanzas de otros, sin embargo, sí recibió el respeto y la bendición de los ciudadanos de Belén allí mismo en la puerta. Versículo 11 y 12, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Los pobladores de esa ciudad mostraron su sincera aprobación al elevar esta bendición en el nombre de Jehová. Y Dios lo cumplió, porque las bendiciones que encontramos en la Biblia se cumplen, porque aunque son pronunciadas por hombres, en este caso por los ancianos, en otros casos por los sacerdotes o posteriormente por los sacerdotes, las bendiciones siempre se cumplen porque vienen de parte de Dios. Y eso es lo que miramos aquí. Vos fue grandemente bendecido por esta bendición pronunciada por los ancianos y por las personas que estaban a las puertas de la ciudad. Los hijos eran una grande bendición en el hogar judío y eran grandemente deseados. Por eso los ancianos pronunciaron que el fruto de esa unión que se acababa de anunciar fuera como Fares, el hijo de Tamar, y que tuviera un papel trascendental en el desarrollo histórico de la tribu de Judá. Así que los ancianos y los que estaban allí presentes aceptaron ser testigos de esa transacción redentora y bendijeron a vos, y Dios contestó sus oraciones de una forma muy abundante. Aunque la bendición pronunciada sobre vos puede haber sido una bendición habitual en las bodas judías, sin embargo, la bendición tuvo un significado más que habitual en la experiencia de Boaz y Ruth, porque a través de Ruth, Boaz se convirtió en un hombre famoso y su nombre sería recordado por siempre en Belén. Pero además, es muy posible que los ancianos de la ciudad no imaginaron que de esa unión saldrían los reyes más famosos de Israel, pero sobre todo de esta unión surgió el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Debemos notar que la redención de Ruth es en última instancia una imagen de la redención lograda por Jesucristo. Ruth tenía un problema legal para ser redimida por vos. Y todos aquellos que no han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo tienen un problema legal. Su problema es que están condenados por sus pecados. Por naturaleza no tienen ningún derecho a permanecer en la herencia de la tierra prometida. Están como Noemí y como Ruth, vacíos y sin descanso. La ley de Dios los declara culpables de la manera en que las declaraba culpables a ellas y a nosotros. Esa ley declara que son forasteros al reino de Dios
y solo hay un Redentor que puede redimirlos de la misma manera en que vos lo hizo con Ruth. Si no ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo, hoy puede serlo. El apóstol San Pablo, hablando acerca de este Redentor, en Gálatas 4, versículos 4 y 5, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vos es una hermosa ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el pariente redentor de su pueblo y el que pagó por nuestros pecados para redimirnos ante Dios Padre. En el himno número 161 del himnario Solo a Dios la Gloria, titulado Hubo quien por mis culpas, parte de la letra dice: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz donde murió el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. El Señor Jesucristo murió para que nosotros pudiésemos ser redimidos. Así que si en este día usted no ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo, hoy puede pedirle perdón y Él le recibirá con sus brazos abiertos. Hemos hablado acerca de las recompensas en este capítulo 4. El señor fulano y vos recibieron recompensas opuestas. Por un lado, el señor fulano actuó pensando humanamente, pensando en sus intereses. Y como recompensa, recibió el anonimato. Esa fue su única recompensa. Por el otro lado, vos pensó acerca de la ley de Dios. Él no pensó en sus intereses. Él pensó en los demás. Y sin embargo, él fue grandemente recompensado. Él fue, o al tomar esta decisión, fue recompensado al ser el abuelo del más grande rey de Israel, el rey David. Pero sobre todo, fue un antepasado del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro Redentor Jesucristo. ¿Qué recompensa desea recibir usted?